¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a esta sesión número ya 25 de nuestro curso, correspondiente al tema de la hipérbola. Como ustedes recordarán, la hipérbola ya es la última de las cónicas, de las 4 que hemos visto. Vimos en primer lugar la circunferencia, en segundo lugar vimos la parábola con todos sus elementos también. En tercer lugar hemos visto la elipse, igual definiendo este lugar geométrico y sus elementos, sus ecuaciones y sus transformaciones de ordinaria a forma general y viceversa. Y en esta ocasión nos toca precisamente culminar con el tema de la hipérbola. La hipérbola entonces es la cuarta de estas cónicas que vamos a ver. Y vamos a comenzar entonces la sesión leyendo nuestro objetivo. En la pantalla lo tenemos y nos dice que el objetivo es mostrar el lugar geométrico correspondiente a la hipérbola, su definición, sus elementos y sus ecuaciones ordinaria y general, así como sus transformaciones. Es decir, el objetivo es prácticamente el mismo que para las otras 4 cónicas. Vamos a dar inicio entonces con su propia definición. La definición de la hipérbola es la siguiente. Nos dice, se define la hipérbola de focos f y f', en este caso la hipérbola es un lugar geométrico que también contiene 2 focos, al igual que la elipse, pero se va a diferenciar de esta manera. Se define como el lugar geométrico de los puntos del plano, tal es que la diferencia de su distancia a los focos es constante e igual a 2 veces a. En este caso, a no decimos que es el eje mayor, sino más bien es el eje focal, o más bien es el eje que une a los 2 vértices, esa longitud es A, 2A más bien, y B, en lugar de ser el eje menor, como lo era en el caso de la elipse, en este caso B sería el semieje transversal. Ahora, la definición nos dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano tales que la diferencia de su distancia a los focos es constante, es decir, lo vamos a poner aquí en el pizarrón, a ver. Es la diferencia ahora. Quiere decir que si nosotros tenemos un plano donde tenemos un centro, vamos a ir definiendo los elementos de la hipérbola, pero también tiene un centro. Vamos a dibujar una de ellas. Tendríamos aquí entonces uno de sus vértices. Y aquí de este lado podríamos tener entonces el otro de los vértices, B'. Quiere decir que este punto pertenece a la curva, simple y sencillamente porque su diferencia, aquí estarían los focos, aquí está el otro foco. La diferencia de estas dos distancias es constante. Quiere decir entonces que este punto, la diferencia que hay de aquí a aquí, también es constante, es decir, vale lo mismo y siempre vale 2 veces A. Lógicamente A es mayor que 0, como lo podemos ver aquí en pantalla. Bien, vamos a ver entonces los elementos de la hipérbola. Igual aquí en el monitor podemos ver un diagrama similar al que acabo de dibujar en el pizarrón, donde nos muestran claramente los vértices, los focos, como también los habíamos colocado aquí. Se trata también de una hipérbola horizontal. Vamos a tener 2 casos, hipérbolas horizontales como la que vemos ahorita en la pantalla, y la de las hipérbolas verticales. Esto quiere decir que entonces abre sobre de ese eje esta hipérbola. Tenemos aquí los 2 focos, FF', los 2 vértices BB', el eje transversal y el eje focal. Este eje focal es el que habíamos comentado que es el que une a ambos vértices. Ahora, nos dan ahí un eje no focal, pero se le llama transversal, y ese sería el valor de B. Semieje, 2 veces B sería el eje transversal. La hipérbola tiene 2 ecuaciones también ordinarias, la de la horizontal y la de la vertical. Vamos a ver entonces sus diferencias. Claro que también tiene lado recto y tiene excentricidad, esto lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso de la hipérbola horizontal, que es la que ven ustedes en el recuadro, tendríamos, se parece mucho a la de la elipse, pero tiene algunas diferencias. De hecho, la que vemos ahorita en la pantalla, la única diferencia que tiene con una elipse
es que el signo que separa los dos términos del lado izquierdo de la igualdad es negativo. Entonces nosotros con eso ya determinamos que se trata necesariamente de una hipérbola y no de una elipse. Por otro lado, en la elipse comentamos que A era el semieje mayor y B era el semieje menor. Lo que acabamos de mencionar hace un ratito es que en el caso de la hipérbola no tenemos eje mayor ni eje menor. Tenemos un eje focal que une no propiamente los dos focos, une más bien a los vértices. Esa es la longitud de 2 veces el semieje A, y un eje transversal que sería entonces 2 veces B. Para esto entonces vamos a requerir de lo siguiente: si la hipérbola es horizontal, es necesario que el término positivo sea al que le llamemos A cuadrada. ¿A qué nos referimos? Bueno, en el caso de la elipse, A siempre era mayor que B. En el caso de la hipérbola eso no es necesario. B sí puede ser mayor que A. Para que yo sepa que se trata también de una hipérbola, siempre voy a hacer esto, voy a decir, a ver, el término que sea positivo, la cantidad que tenga como denominador, esa es A cuadrada. Y en el caso del término negativo, la cantidad que está en ese denominador necesariamente es B cuadrada, sin importar en estos casos si una es más grande que la otra. Lógicamente, para el caso de la ecuación de la hipérbola vertical, lo único que se va a invertir, en este caso, y como lo ven ahora en la pantalla, pues son los términos y y x. ¿Por qué? Porque a cuadrada siempre debe de estar en el término positivo y b cuadrada debe de estar en el negativo. Esto quiere decir que para que yo me dé cuenta que tengo una hipérbola vertical, lo único que debo hacer es darme cuenta que el término cuadrático de y es positivo. Si las x cuadradas son negativas, entonces igualmente se trata de una hipérbola vertical. Vamos a ver otros elementos que tiene. En el caso de la elipse, lo estoy comparando directamente con ella porque es a la que más se le parece en términos de expresiones, ¿no? Esa es la razón por la cual hay que diferenciarlas claramente. Y no es de extrañarse, puesto que todas las cónicas, al provenir de un mismo origen, que son las secciones de un cono, tendrían que tener cierto parecido. Entonces, en el caso de la elipse, la distancia que había del centro a cada uno de los focos se definía como seminúscula. Aquí en la hipérbola va a suceder exactamente lo mismo, también va a ser una seminúscula. Pero a diferencia de la elipse, no va a ser la resta de a cuadrada menos b cuadrada, sino es la suma de a cuadrada más b cuadrada, como lo ven en el primer recuadro. El lado recto sí se calcula de manera igual, 2b cuadrada sobre a. Y también, a diferencia del caso de la elipse, la excentricidad en este caso es mayor que 1. Esto significa que el valor de c es mucho más grande, o bueno, es mayor que el valor de a, porque se calcula de la misma forma, c sobre a, la distancia del centro a cada uno de los focos, dividido entre el semieje. En este caso sería el semieje no mayor, sino el que está sobre el eje focal. Aquí debe de ser mayor que 1. Vamos a revisar entonces algunos ejemplos. Nos piden aquí hallar los elementos de las hipérbolas que vemos en cada uno de los recuadros. De hecho, estamos partiendo de saber que se trata de hipérbolas. Antes de continuar, vamos a mencionar de igual forma cómo podemos identificar a las hipérbolas a partir de su forma general. Al igual que en el caso de las otras cónicas, nosotros podemos partir de esta forma general, más e igual a 0. De forma que, si nosotros tenemos una ecuación en forma general, podremos todavía distinguir claramente cuando se trata de una hipérbola o cuando se trata de una circunferencia, de una parábola o de una elipse. Vamos a recordar que en el caso de la circunferencia,
necesitábamos precisamente que A fuera igual que B. Estamos hablando de los coeficientes A y B de la ecuación general. Necesitábamos que estas dos cantidades, ya numéricas, sean iguales y que además sean mayores que 0. Vamos a colocar esto de este lado entonces. Es decir, si A es igual que B y son mayores que 0, entonces tenemos una circunferencia. Aquí está. Si A es 0 o B es 0, alguna de las dos, entonces tenemos una parábola sin restricciones de signo, es decir, si A es 0 y ya no existe este término, B puede valer cualquier cantidad distinta a 0, tanto positiva como negativa, y entonces lo que nos queda en la ecuación será una parábola. De igual manera, si B es la que se anula, que valga 0, A puede tomar entonces cualquier valor, siempre y cuando no sea precisamente el valor nulo, el valor 0. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar cuando se trata de una circunferencia y una parábola. Si nosotros teníamos A diferente de B, pero ambas positivas también, entonces lo que nos daba como resultado era precisamente una elipse. Es decir, si nosotros en la forma general notábamos que A y B sí existen, bueno, tienen valores diferentes de 0, pero diferentes entre sí, y son positivos, entonces con claridad podríamos distinguir que se trata de una elipse. Y por último, para el caso de la hipérbola, entonces A es negativo o B es negativo. Donde existen ambas, vamos a colocarlo aquí, y con esto nosotros podemos identificar que se trata de una hipérbola, es decir, alguna de ellas tiene que ser negativa, tanto A como B, y con ello nos daríamos cuenta que se trata de esta última de las cónicas. Es así como nosotros podemos identificar a partir de su forma general a cualquiera de las secciones que hemos visto, de las secciones cónicas. Y esto puede ser una pregunta de examen, así que es conveniente tomarlo en consideración. Ahora sí vamos a pasar entonces a esta forma ordinaria, primeramente de la hipérbola, para hallar estos elementos. Nos dicen aquí, en el primer recuadro, que tenemos la hipérbola perdón, x más 5 al cuadrado sobre 16. Vamos a colocarlo entonces y vamos a encontrar los elementos de esta curva. Vamos a ver. X menos 5 al cuadrado sobre 16 es más, aquí, este es negativo. Aquí vamos a poner el otro de los términos. Tenemos y menos 2 al cuadrado sobre 4, y menos 2 al cuadrado sobre 4, y esto tiene que ser igual a 1. Bien. En primer lugar vamos a identificar claramente que se trata de una hipérbola, no solamente porque nos lo hayan dicho ya de inicio, sino porque observamos la ecuación general y podemos ver el parecido que tiene principalmente con la circunferencia, la elipse y la parábola, sobre todo con las dos primeras. Nos damos cuenta que el signo que está aquí separando a los dos primeros términos, bueno, a los dos términos más bien del primer miembro de la igualdad, es negativo. Entonces no nos queda de otra, tiene que ser una hipérbola. Ahora, la hipérbola tiene un centro. Ese centro también es h, k. También esa es su notación. En este caso podemos identificarlo como menos 5 en x
y 2 en y. Con esto ya tenemos el centro. ¿Qué otra cosa podríamos conocer de aquí? Este término es el que es positivo, entonces este debe de ser a cuadrada y este debe ser b cuadrada. Entonces, que nos quede bien claro. El término que está, más bien, el denominador del término positivo necesariamente ese es a cuadrada y el del término negativo es b cuadrada. Aquí podemos ver que se trata de una ecuación, perdón, de una hipérbola horizontal, puesto que a cuadrada está debajo de x, o en otras palabras, el término positivo corresponde a los términos de x. Ahora, podemos proceder así. A cuadrada es igual a 16, por lo tanto A vale 4 unidades. B cuadrada es igual a 4 unidades, así que B vale simplemente 2. Esa es la información que podemos ir sacando de aquí de entrada. Ahora, vamos a irlo graficando y vamos a obtener los demás términos, los demás elementos. 5 en x, 1, 2, 3, 4 y 5, porque además son a la izquierda. Y 2 en y positivos. Aquí entonces en donde se intersectan estas dos perpendiculares, ese sería el punto en donde ubicamos el centro. Aquí está el centro. Ahora, vemos que el eje, el semieje más bien focal, vale 4 unidades. Entonces las vamos a medir. Sabemos que ya es horizontal. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 unidades aquí y 4 unidades también hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4 aquí. Esto que está marcado son los vértices de la elipse. Entonces ya los podemos localizar. El primero de ellos estaría en la coordenada menos 1,2 y el segundo, o sea B', lo vamos a ir poniendo, esto es B, esto es B'. El segundo estaría, solamente hay que contar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, menos 9,2. Lo ponemos aquí, menos 9,2. Y es normal, puesto que de menos 1 hasta menos 9 hay 8 unidades, que es 2 veces el valor de A. Entonces lo vamos a marcar de esta manera. Vamos a aprovechar el dibujo y vamos a ponerlo así. Voy a marcar entonces este eje de esta manera. Este es uno de los ejes, el semieje, y este es el otro. Esto vale A y esto vale A. De manera entonces que el eje completo es 2 veces A. Ahora, el eje transversal no se usa realmente graficar. Lo vamos a poner aquí, simple y sencillamente porque en realidad sí es uno de los elementos que definen, o que pertenecen más bien a la hipérbola. Vale 2. Entonces vamos a marcar 2 unidades hacia acá y 2 unidades hacia acá. Esto que vemos aquí sería el eje transversal. Entonces, como podemos ir viendo, a diferencia de la elipse y de la circunferencia, sus ejes parecen estar como fuera de ella, puesto que la curva va a ir haciendo esta trayectoria. Se les llama ramas a cada una de ellas, pero hay que recordar que es una sola curva, no son dos. Vamos a continuar. Ahora vamos a hallar el valor de los focos. Bueno, antes de encontrar los focos necesitaríamos saber cuál es la distancia que hay del centro a cada uno de los focos. Como podemos ver, debe de ser más grande que A. Entonces vamos a hacer esto. Ya sabemos que es A cuadrada, ahora es más B cuadrada, a diferencia de la elipse. En la elipse era A cuadrada menos B cuadrada, aquí es A cuadrada más A cuadrada. Bien, vamos a realizar esta operación entonces.
Y vamos a colocar cada valor de a cuadrada y b cuadrada, 16 y 4. 16 más 4. Esto nos dice que la distancia vale la raíz cuadrada de 20. O lo que es igual, y recordando nuevamente la simplificación siempre va a estar presente y es recomendable que se le practique para precisamente darle solución adecuada a los problemas. Lo hemos mencionado en sesiones anteriores, todos los resultados que nos presenten en nuestro examen, que por cierto es de opción múltiple, siempre van a estar simplificados. Entonces no basta con que nosotros lo hagamos bien, todavía tenemos que llegar a los resultados, o más bien al resultado correcto que esté apareciendo como una de estas opciones. De manera entonces que la raíz cuadrada de 20 la vamos a simplificar, recordando simplemente que 20 es 4 por 5 y que 4 lo podemos, a 4 sí le podemos sacar raíz cuadrada. Así que nos quedaría 2 veces la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5, entonces es un poco más de 2, pero menos de 3. Un poco más de 2 porque 2 por 2 nos da 4 y no nos alcanzaría. Un poco menos de 3 porque 3 al cuadrado nos da 9 y nos pasamos. Entonces vamos a calcular que es alrededor de, más o menos, debe de ser supongamos que es un 2.3 o por ahí 2.4 por 2 nos da más o menos 4.6 por ahí, lo cual además pues si es mayor que a, nos dejaría de este lado. Entonces vamos a suponer que más o menos fuera un 4.6 por ahí y vamos a marcar entonces los focos. Estos focos tendrían que estar, en este caso, a la derecha de este vértice y en este caso tienen que estar justamente a la izquierda del vértice también. Este centro lo vamos a pasar para acá. El centro es menos 5,2. Y vamos a trazar entonces aquí, más o menos, el otro vértice, perdón, el otro foco. Aquí está. Ya están los dos focos. ¿Qué sigue? Hallar sus coordenadas. Vamos a encontrar entonces las coordenadas del foco. El primero de ellos, F, está de este lado. Lo vamos a obtener, ya nos dimos cuenta, el eje focal son todos los puntos que están sobre la recta y igual a 2. Aquí lo vamos a poner, este es el 1 y este es el 2. De manera que todos ellos tienen como ordenada el número 2. El foco también lo tendría, puesto que debe de estar sobre de esta recta. Y a partir del centro voy a sumar o restar la distancia C. Entonces, recuerden que esto es C mayúscula, esto es C minúscula, para diferenciarlos. Entonces, ahora sí, a la coordenada del centro, a la coordenada en X del centro, le voy a agregar esta cantidad porque la voy a caminar hacia la derecha. Es muy similar a los casos de las otras cónicas, sobre todo de la elipse. Voy a caminar de aquí, entonces como lo voy a hacer a la derecha, tendría que hacer al menos 5, caminar a la derecha 2 veces raíz de 5, más, esto no va a caber, vamos a ponerlo acá. Para que se vea más claro, vamos a ponerlo así. Tendríamos entonces menos 5, que es la coordenada del centro, y nos vamos a mover a la derecha 2 raíz de 5, coma 2. Estas son las coordenadas del centro. Si esto fueran enteros, simple y sencillamente lo sumaríamos con el menos 5 y lo que nos diera lo ponemos también. Es un poco raro que nos lleguen a dar enteros, eso sí. Entonces conviene manejarlo de esta manera y lo estamos haciendo paso a paso. Para el otro foco, entonces, vamos a actuar de esta manera. De menos 5, que es este punto, nos vamos a ir
hacia la izquierda 2 raíz de 5. Menos 5 menos 2 raíz de 5. Y la coordenada en Y sigue siendo la misma por la cuestión que se trata del eje focal. Bien. Nos falta entonces encontrar la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. 2 raíz de 5 sobre A, que vale 4. Esto nos da mitad y mitad. Acuérdense, tenemos que simplificar. La raíz cuadrada de 5 entre 2. Podemos ver fácilmente que esto, la raíz cuadrada de 5, hemos dicho que es mayor que 2. Por lo tanto, al dividirlo entre 2, debe de resultar una cantidad mayor que 1. Entonces, la excentricidad tiene que ver con el parecido, como ya habíamos dicho, con una circunferencia. La hipérbola es todo lo opuesto a una circunferencia. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hace así. A partir de esto, vamos a tener ahora sí un poco más clara la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la hipérbola que nos pusieron al principio. Nos falta todavía un elemento, el lado recto. Lógicamente, los lados rectos cortan por donde están los focos. Son dos lados rectos, pero miden lo mismo. Son 2b cuadrada sobre a, así que 2 por b cuadrada, que vale 4, sobre a, que vale 4. Esto nos da 4 entre 4 es 1, por 2, 2. Una unidad, es decir, recuerden que se mide también, al igual que en la parábola y que en la elipse, se mide la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Recuerden que eso se trata de cuerdas. Entonces, quiere decir que mide una unidad hacia acá y una hacia acá. Una hacia acá y una hacia abajo. Bien, con esto ya hemos obtenido entonces vértices. Primero, centro, vértices, focos, excentricidad y el lado recto. Estos son los elementos entonces que conforman, bueno, además la gráfica, ¿verdad? Estos son los elementos que conforman a una hipérbola y los obtuvimos a partir de su forma ordinaria. Vamos a revisar el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo podemos ver fácilmente que se va a tratar de una hipérbola, pero ahora va a ser vertical, puesto que es el término y el que se encuentra como positivo. Entonces vamos a proceder de la misma manera que lo hemos hecho con este. Vamos a ver el otro caso. Son dos nada más en el caso de la hipérbola. En realidad son más. Puede haber hipérbolas diagonales, oblicuas, pero no es parte de nuestro quehacer. Nosotros solamente vamos a ver hipérbolas horizontales y hipérbolas verticales. Vamos a ver el otro caso, el de la hipérbola vertical. Vamos a quitar esto entonces y vamos a proceder nuevamente. Hay que resolver lo mismo, pero vamos a ver cuáles son sus diferencias, simplemente para conocerlas y practicarlas. A ver, tenemos y menos 7 al cuadrado sobre 64. Y menos 7 al cuadrado sobre 64. Menos x menos 3 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo, paso a paso. Nosotros tenemos aquí, entonces, una hipérbola de la cual el centro, aquí está h y aquí está k. Aquí se la puse a la y, pero es acá. Y aquí se la puse a la x, pero es acá. H y k. Una observación. No es el primero siempre h y el segundo siempre k. Tengo que buscar dónde está el término y ese es k. Dónde está el término x y ese es h, para evitar confusiones. A veces en las opciones que nos proporcionan, que nos proponen,
lo ponen al revés precisamente por esa situación. Hay que ser más observadores en ese caso. Bien, quiere decir entonces que H vale 3 unidades positivas y K vale también 7 unidades también positivas. Ya obtuvimos el centro. A cuadrada es igual a 64. Por lo tanto, A, que sería nada más la raíz cuadrada de esto, vale 8. B cuadrada vale 16 y por lo tanto B vale 4 unidades. Ahora, vamos a obtener, vamos a ir haciendo también la gráfica. Generalmente se pregunta, ¿siempre necesitamos hacer la gráfica? No, la verdad es que no siempre. Pero creo que ayuda mucho y no es muy complicado hacerla aún sin tener un papel cuadriculado. En el caso del pizarrón, bueno, pues no tenemos cuadrícula y de igual manera creo que se está mostrando que es fácilmente realizable. Es lo más deseable, pero no es obligatoria. Siempre nos va a ayudar. ¿Por qué nos va a ayudar? Porque nos va a costar un poco menos de trabajo hallar los demás elementos, puesto que es más fácil contabilizar aquí que estarnos abstrayendo a cada momento para ver si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Eso depende también mucho de nuestra práctica. Yo lo que estoy haciendo es partir de cero y hacer una propuesta de cómo se puede hacer todo el ejercicio de la manera más sencilla posible. A ver, entonces ya tenemos esto. Voy a encontrar el valor de C primero. Iba ya a hacer la gráfica, pero voy a encontrar el valor de C. Vamos a recordar que es 64, o sea, es A cuadrada más B cuadrada. Esto nos da un valor de 80. Aquí está. 80 lo vamos a poder simplificar de esta manera. El 80 es 16 por 5. Si no sabemos, ¿cómo se dice? Hallar rápidamente estos números, de igual manera recuerden que se puede hacer a partir de la descomposición en factores primos de la cantidad que tenemos dentro del radical. Otra observación, eso siempre va a ser posible en nuestro caso porque todos los ejercicios que se les propongan tienen que tener estas soluciones. Entonces, el valor de C simplemente sería 4 veces la raíz de 5. Aquí está. Y ahora sí, vamos a empezar a encontrar la gráfica de nuestra parábola. Vamos a hacerlo así. Tendríamos 3 en X. Aquí está. 7 unidades en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí está el 7. Vamos a hacer un poco más grande. Aquí está el 7. Es este. Vamos a recorrer esto. Aquí está ahora sí el 7. Donde esto se junta, aquí debe de estar el centro. S mayúscula, la voy a hacer un poco mayor para que no se vaya a confundir con esta. De todas maneras queda igual. Bien. Ahora, nosotros podemos calcular fácilmente, ya sabemos que es vertical. Entonces, 8 unidades hacia arriba y 8 unidades hacia abajo se encontrarían los vértices a partir del centro. Entonces, quiere decir, lo vamos a pasar esto un poco más para acá, este es 3, que a partir del centro voy a contar 8 unidades, aquí son 7 y otra más, 8. Aquí hay uno de los vértices. 8 unidades hacia arriba estaría el otro vértice, no lo puedo ver, tendría que bajar la hipérbola. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, si yo por alguna razón no lo puedo ver, porque ya no le puedo contar hacia acá 8 unidades, ya no cabe, voy a hacer esto. Aún así puedo conseguir los focos, perdón, los vértices. Voy a poner aquí, a ver, uno de los vértices, este claramente lo puedo calcular. Tiene coordenadas en X 3 y en Y tiene coordenadas -1.
El que no alcanzo a ver, y aquí sí vamos a poder decir cómo se hace cuando o no se ve la gráfica o no la vamos a hacer, es que precisamente a esta coordenada vertical le tengo que agregar otros 8 unidades, puesto que es lo que vale A. Entonces a la coordenada vertical, a la horizontal no le voy a hacer nada. Este es el eje focal. Entonces nada más tendría que decir, pues es 7 más estos 8, que nos da 15. Ya encontramos entonces los dos vértices, a pesar de que no vemos uno de ellos, está allá arriba. Bien, ahora vamos a localizar los focos. Los focos también se miden a partir del centro y en ambas direcciones. Ya sabemos que sobre las X vamos a seguir teniendo la misma coordenada. Lo único que tenemos que hacer es agregarle a la coordenada Y del centro esta cantidad, agregársela hacia arriba y luego restársela. Entonces, para encontrar, por ejemplo, este es 3 menos 1, aquí le correspondería F, y allá estarían, por allá arriba están F' y el vértice B', también. No los podemos ver, no importa, la gráfica de todas maneras la podemos realizar. Para F voy a restar entonces esta cantidad, al igual que lo hice acá. Voy a poner a la coordenada en Y del centro, le voy a quitar 4 veces la raíz de 5. Como no lo puedo hacer, no sé cuánto vale exactamente la raíz de 5, y menos cuánto vale 4 veces esa cantidad, solamente lo estoy indicando. De igual manera, para encontrar el otro foco, lo haríamos sumándolo. No necesitamos estarlo viendo para poderlo obtener. Entonces aquí sí se ve la diferencia de sí ver a no ver. Eso lo vamos a decidir cada quien de nosotros de acuerdo a la práctica que tengamos. Yo sí recomiendo siempre que se haga la gráfica. Bien, vértices, focos, vamos a buscar ahora. Nos hace falta el lado recto. El lado recto, que es 2b cuadrada sobre a, 2 por 16 sobre a, que vale 8, nos da 16 por 2, 32, entre 8, 4 unidades. Quiere decir que del foco, que todavía no lo he medido, 7 menos 4 veces la raíz de 5 es negativo. Bueno, el foco tendría que estar de este lado, el otro tendría que estar por encima del otro vértice. Esta curva más o menos la vamos a ver así. La otra no la vemos, pero va en sentido opuesto. Y el lado recto vale 4 unidades. 2 para acá y 2 a la izquierda. Eso es lo que tiene como significado. Ya tenemos el lado recto. Vamos a medir entonces ahora la excentricidad. La excentricidad es el valor de C, 4 sobre la raíz cuadrada de 5, sobre el valor de A, que es 8. El valor de la raíz de 5 no lo conocemos, pero es más de 2. Quiere decir que cuando lo multiplique por 4 es más de 8. Y al dividirlo entre 8, pues debe ser mayor que 1. Nosotros ahora entonces hemos conseguido nuevamente centro, ejes, bueno, semiejes, vértices, focos, lado recto, excentricidad, y todavía podríamos graficar aquí A y B. Como ya sabíamos, todo esto lo voy a marcar a un lado, todo esto, este es A, este también es A, nada más que no llega a la otra parte del dibujo. Y B sería transversal, que vale 4. Entonces contaríamos aquí 4 unidades y 4 unidades para tener el eje transversal. De esta manera es como de la forma ordinaria podemos obtener todos los elementos de la hipérbola. Sigue la forma general de la ecuación de la hipérbola. Como ustedes recordarán, pues tiene que parecerse nuevamente a la elipse, ¿no? En los recuadros podemos ver dos casos que se van a resolver de manera similar.
En realidad, la resolución de estas ecuaciones se realiza exactamente, la mecánica, por llamarle de alguna manera, sí es la misma que la de las elipses. Al final de cuentas, lo único que vamos a notar precisamente es que la forma ordinaria a la que vamos a llegar no es la de una elipse, sino la de una hipérbola. Vamos a resolver nada más rápidamente estos ejercicios. Tenemos 4x cuadrada menos y cuadrada en el primero, más 16 igual a 0. Aquí lo tenemos. Vemos fácilmente que se trata de una hipérbola, simple y sencillamente porque una de las dos variables tiene un coeficiente negativo. Pero haríamos lo mismo que hemos venido haciendo con las otras cónicas, principalmente con la elipse, en cuanto a lo siguiente: 4x cuadrada menos y cuadrada igual a menos 16. Pasamos el término independiente al lado derecho. No hay trinomios que completar. Entonces lo que resta aquí es dividir todo entre menos 16. ¿Por qué entre menos 16? Porque lo que nosotros queremos obtener del lado justamente derecho de la igualdad es la unidad, es 1. Si yo divido entre 16 voy a tener menos 1 y entonces es incorrecto. Tengo que dividir entre la misma cantidad que ha quedado acá. De manera entonces que la cuarta de 4 es 1, mientras la cuarta de 16 es menos 4. Menos entre menos es más. Y aquí nos queda y cuadrada sobre 16. Reordenando, tendríamos y cuadrada sobre 16 menos x cuadrada sobre 4 igual a 1, con lo que nos damos cuenta que se trata de una hipérbola vertical, simplemente porque y cuadrada es la que es positiva. De ahí en fuera se hace exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. Podemos observar que además aquí h y k valen 0, puesto que no tienen a nadie acompañando a la variable y a la variable x. El centro estaría en el origen, y de ahí se desprendería todo lo que acabamos de mencionar. Por otro lado, en el siguiente ejemplo nos ponen y cuadrada, vamos a realizarlo. Nos proponen esto: y cuadrada menos 2x cuadrada menos 4x más, no, menos 4y. Menos 4y igual a 0. En este caso no tenemos término independiente, pero de igual manera primero nos damos cuenta que se trata de una hipérbola porque este es negativo. Y hacemos lo mismo que ya sabíamos. Vamos a juntar las x, las y. Voy a poner y cuadrada menos 4y menos 2x cuadrada menos 4x igual a 0. Y voy a completar cuadrados. Aquí puedo completarlo de forma inmediata, pero antes de hacerlo, vamos a comentar qué pasa aquí. Este menos se debe de factorizar y el 2 también para que nos quede x cuadrada más 2x igual a 0. De esta manera ya puedo completar el cuadrado que hay en este otro paréntesis. Completamos los cuadrados. Recuerden, la mitad de 4 elevada al cuadrado nos da nuevamente 4. La mitad es 2 al cuadrado, 4. Menos 2, completamos lo que hay aquí adentro. X cuadrada más 2x es la mitad cuadrada de 2 elevada, la mitad de 2 elevada al cuadrado. 2 entre 2 a 1 al cuadrado es 1, igual a 0. Antes de que igualemos a 0 hay que recordar que estos 4 que se han sumado de este lado se suman acá. Menos 2 por 1, menos 2, se suman también acá. Podemos factorizar fácilmente ahora los trinomios cuadrados perfectos. Y menos 2 al cuadrado menos 2 veces x más 1 al cuadrado igual a 2. Recuerden, lo que estamos haciendo es llevar de la forma general a la forma ordinaria. Dividimos todo entre esta cantidad, al igual que lo habríamos hecho para una elipse. La única diferencia es este signo. Entonces nos va a quedar aquí y menos 2 al cuadrado sobre 2 menos
x más 1 al cuadrado, puesto que 2 entre 2 nos da la unidad. Aquí hay un 1, en realidad no se pone, pero ahí hay un 1, igual a 1. Entonces, esto es a cuadrada y esto es b cuadrada. A cuadrada vale 2, mientras que b cuadrada vale justamente este 1 que no se ve o que no se pone. Y de esta forma también hemos vuelto a llegar de la forma general a la forma ordinaria o canónica de la hipérbola. Por último, voy a mencionar unos elementos que dejé al final, que se les llama asíntotas, y que pueden o no ser requeridos, por eso lo hemos dejado para lo último. Nos dicen aquí, las asíntotas son rectas a las que la hipérbola se acerca indefinidamente y se calculan de la siguiente manera. Vamos a hacerlo así. Primero, las asíntotas son esto. Nosotros tenemos una hipérbola cualquiera, aquí está su centro, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Vamos a suponer que viene de esta manera, así. Este es uno de los vértices, este es el otro vértice. Aquí están los focos, todo, los focos. Las asíntotas dice aquí que son rectas a las cuales se aproxima de manera indefinida la curva. Las asíntotas son rectas que hacen esto. Y la hipérbola se va a acercar indefinidamente a cada una de ellas, por ambos lados, sin alcanzarlas a tocar. Estos elementos son sencillos de encontrar. Como lo ven también aquí en la pantalla, tendríamos x cuadrada sobre a cuadrada. Se trata de una hipérbola vertical, perdón, horizontal, como la que tenemos aquí, con centro en el origen. Está igualada a 0. ¿Por qué? Porque ese es el procedimiento. Nos dice, para calcular las asíntotas, sencillamente se iguala a 0 el primer miembro de la ecuación reducida de la hipérbola y se despeja y. Entonces, si nosotros tenemos x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada, igualamos a 0 y despejamos a y, x cuadrada sobre a cuadrada es igual a y cuadrada sobre b cuadrada. En otras palabras, las asíntotas, lo que vamos a obtener de las asíntotas son sus ecuaciones. Entonces, despejamos aquí a y, cualquiera que sea el caso, y ponemos y cuadrada es igual que, esta es b cuadrada, que b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada. Si quiero despejar a y, hay que recordar que esto pasa a manera de raíz. Y entonces, como nos dicen ahí, y va a ser igual a la raíz positiva y negativa de todo esto, de b cuadrada sobre a cuadrada por x cuadrada. Por último, entonces, las ecuaciones serían una positiva, b sobre a por x, y la otra negativa. Aquí nos están diciendo cómo obtener estas. ¿Qué quiere decir? Que haríamos lo mismo aquí. Lo vamos a hacer así. Vamos a aprovechar este último ejemplo para saber qué pasaría cuando x y y no están en el origen. Pues pasa esto. Y menos 2 al cuadrado sobre 2. Esto es igual que x más 1 al cuadrado. Es decir, recuerden, se iguala con 0 y este lo pasé al lado derecho. Voy a despejar a y, entonces voy a poner así. Y menos 2 al cuadrado igual a 2 por x más 1 al cuadrado. Voy a despejar, voy a pasar esto hacia acá. Y menos 2 sería igual entonces a más menos la raíz cuadrada de 2 por x más 1 al cuadrado. Y finalmente tendríamos que y es igual a más menos, el 2 no tiene raíz cuadrada, se lo vamos a dejar. Pero este sí, va a quedar x más 1. Este menos 2 que está sumando, que está restando, pasa sumando. Y lo que tenemos aquí
son nuevamente las dos asíntotas, son las ecuaciones que pasan por el centro por el centro de la hipérbola y a los cuales esta curva se aproxima de forma indefinida. Con esto llegamos al final de las cónicas y de la geometría analítica que vamos a requerir para resolver nuestro examen. Espero que se practique lo suficiente. La geometría es amplia, así es que es necesario poner todo esto en práctica, sobre todo para que no se nos olvide. Por mi parte es todo. Siempre es un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho y nos vemos para la siguiente sesión. Gracias y buena suerte. Hasta luego.